Bienvenidas a todos y a todas a esta nueva actividad del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy esta actividad está auspiciada por el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Quilmes y por la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Va a hablar una persona por el Colegio de Quilmes y una persona por la asociación. Pero bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de recordar que hoy estamos en el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, y que mañana va a ser el Día del Abogado Laboralista en recuerdo o en conmemoración de lo que se denominó la Noche de las Corbatas, un hecho que marca un hito muy importante en lo que es la lucha de los trabajadores y sus representantes por la conquista de derechos y de justicia social. No es accidental que el mayor hecho de represión de abogados haya tenido que ver con abogados laboralistas. Los sectores violentos del poder siempre han tenido un especial encono con los luchadores sociales, con los trabajadores mayormente. Podemos recordar hechos a lo largo de la historia, empezando con los más por ahí claros en el principio del siglo XX, la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, la Forestal y demás. Todos esos hechos se fueron repitiendo en mayor o menor medida. Este poder siempre está al acecho, en algunos momentos se manifiesta con mayor dureza, y bueno, en la época de la dictadura cívico-militar, yo creo que por el plan sistemático y genocida de luchadores sociales fue el momento más terrible, y bueno, a partir de eso surge este día conmemorativo por los abogados laboralistas y sus parejas, entre ellos el abogado que fue el autor de la Ley de Contrato de Trabajo, Norberto Centeno, secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos, según el caso. Siempre tenemos que ejercer esta memoria porque, bueno, tuvimos un gobierno hasta no hace mucho tiempo, entre 2015 y 2019, que en cierta manera fue heredero de este tipo de conductas, sin llegar al nivel de violencia de la dictadura, porque hoy la sociedad no toleraría este tipo de violencias, creo por mi parte, y lo veo con mucho alivio y con mucha esperanza, pero sí no se privó de volcar su violencia contra lo que denominaba la mafia de los juicios laborales o la mafia de los laboralistas, los trabajadores que reclamaban sus justos derechos, los abogados que los representaban o acompañaban en estos reclamos, y los jueces que hacían lugar a los pedidos. Tuvimos casos concretos como el de Héctor Recalde, sindicado como el jefe de la mafia, o Luis Rafagueli, un juez perseguido que en la época de la dictadura sufrió la tortura por reincorporar trabajadores como abogado representante de trabajadores, y durante el gobierno anterior sufrió también la violencia y la persecución por reinstalar trabajadores u ordenar su reinstalación como juez del trabajo. ¿Y por qué hago la mención al gobierno anterior? Porque el tema que vamos a tratar hoy es el de la adhesión a la ley 27348, que es una ley votada y sancionada durante el gobierno anterior, conocida como ley de las ART. Ya nos deja ver un poco a favor de quién se sancionó esta ley, y quien exigía a nuestra provincia y a todas las provincias, pero sobre todo se ensañó con nuestra provincia porque no hemos adherido hasta el momento y espero nunca lleguemos a esa adhesión. El presidente en persona era el abanderado de la causa de la adhesión, el presidente, me refiero al expresidente Mauricio Macri, de la adhesión a esa ley. Entonces tenemos que recordar de dónde surge esa ley, quién era su principal impulsor y defensor, y tenerlo muy en cuenta hoy en estos momentos. Así que bueno, yo confío en que entre los laboralistas, con la ayuda de legisladores, que hoy tenemos la presencia de Matilde Bruera y de otros actores sociales de peso, vamos a lograr que una vez más la intención de adhesión quede en un mero deseo. Confío en el perfil del abogado laboralista que hace unos días describía Moisés May, un laboralista y juez del trabajo, en la solidaridad que nos caracteriza, en la cuestión del accionar gregario y colectivo, de poner siempre el esfuerzo en conjunto para salir adelante y dar las batallas. Sin robar más el tiempo a los expositores, que es a quienes ustedes quieren realmente escuchar, les cedo la palabra a Aldana Faviche, que es subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo de Quilmes. Está también en representación Irilo Carril Campuzano, que es el presidente, el director, mejor dicho, del instituto. Son personas a las cuales me une no solo las convicciones y los valores, sino también un profundo afecto de conocernos de hace años y de haber compartido distintas actividades. Así que bueno, los dejo con Aldana, que les va a contar un poco lo que fue esta adhesión en Provincia de Buenos Aires y cómo están al día de hoy. Buenas tardes para todos.
Agradezco al doctor Serrano Ló y a todo el Colegio de Abogados de Rosario la invitación a participar de esta actividad académica y por sobre todas las cosas a seguir repensando, ¿por qué no?, una adhesión a la ley complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo. El título de esta jornada es Una adhesión contraria a los derechos de los trabajadores y al bloque de constitucionalidad federal. ¿Y por qué este título? Porque la ley 27348 es contraria a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos que forman el bloque federal de nuestra Constitución. Cualquier adhesión que se haga a la misma no va a purgar ese vicio. El antecedente, entonces, esta ley viene a complementar la ley originaria de riesgos de trabajo, la ley 27348, que es la ley que más inconstitucionalidades han tenido en nuestro país. La ley 24557 instituyó un procedimiento administrativo de carácter obligatorio que sustrajo de la competencia del fuero de trabajo la aptitud para conocer en los accidentes y enfermedades contraídas con motivo y en ocasión de trabajo. Otorgó jurisdicción exclusiva a las comisiones médicas jurisdiccionales y a la Comisión Médica Central, órganos administrativos y federales para resolver respecto de la naturaleza laboral de un accidente o enfermedad, de la determinación al carácter y al grado de incapacidad, las prestaciones que debían recibir los trabajadores, las discrepancias existentes entre los trabajadores y las aseguradoras del riesgo de trabajo. Estas resoluciones solo podían ser revisadas ante el juez federal de cada provincia y ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Nuestra Corte Suprema de Justicia, a partir del año 2004, con los fallos Castillo, Benialgo, Marchetti y Obregón, se pronunció acerca de la inconstitucionalidad de la obligación de atravesar un procedimiento administrativo y obligatorio de naturaleza federal ante las comisiones médicas. Este criterio también fue acompañado por los demás tribunales inferiores de nuestro país. El 15 de febrero del 2017, en un trámite ante la Cámara de Diputados de dudosa legitimidad, es sancionada la Ley 27348, complementaria de la Ley 24557. Con criterio regresivo, vuelve a ratificar la obligatoriedad y el carácter excluyente del procedimiento administrativo previo ante las comisiones médicas federales, sustrayendo nuevamente a las causas que versen sobre accidentes o enfermedades laborales de su juez natural. Pero ¿qué pasa? Incorpora dos modificaciones que no sanean la inconstitucionalidad originaria de la Ley 24557. Concede la posibilidad a las partes de apelar ante la justicia ordinaria del trabajo e invita a adherir a las provincias. A través del artículo 2, la intervención judicial queda reservada, o sea, la intervención de la justicia del trabajo queda reservada al solo efecto de la revisión de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional. Bajo apercibimiento de considerar que en caso de que no existan esos recursos, que no se interponga ningún recurso, que existe una cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contratos de Trabajo. La ley extrapola el artículo 15 de la Ley de Contratos de Trabajo, haciéndolo operar en un escenario fáctico y jurídico distinto para el cual la norma fue prevista.
¿Por qué? Porque opera en situación, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo opera en las situaciones en las que las partes han arribado a un acuerdo transaccional, es decir, estamos hablando de derechos litigiosos o dudosos, y que el trabajador ha manifestado su conformidad al acuerdo. Por otra parte, exige una resolución que acredite que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. En este caso, el trabajador no está manifestando su voluntad. El concepto de cosa juzgada administrativa se correlaciona con la forma directa de otorgar certeza y estabilidad a los actos de gobierno. Implica una limitación a que la administración revoque, modifique o sustituya el acto, pero no impide que sea impugnado o anulado en la justicia siempre que no haya mediado prescripción. En el trámite ante la comisión médica se procesan conflictos entre un trabajador que ha sido pasible de un daño en su salud y una RT o un empleador autoasegurado. Es un órgano que está compuesto por médicos y por un asesor letrado que no tienen estabilidad en sus funciones y que asumen una función jurisdiccional que nada tiene que ver con la emisión de un acto administrativo del Estado. Al otorgar inamovilidad a las conclusiones de las comisiones médicas de no mediar un recurso, se incurre en una inconstitucionalidad por aniquilar el derecho a la acción. El artículo 4 de la Ley 27.348 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al título 1 de la ley, dejando establecido que dicha adhesión importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de las competencias necesarias para dar cumplimiento con el artículo 1, 2 y 3 de esta ley complementaria, y en el apartado del artículo 1, 46 de la ley 24.557 que esta nueva ley viene a modificar. E impone la obligación de adecuar la normativa local que resulte necesaria a los fines de la ley complementaria. ¿Qué pasó a nivel nacional y provincial? Las provincias han ido aceptando el convite, perfeccionando un sistema de reparación regresivo para la tutela de los derechos de las personas que trabajan. Algunas lo han hecho de manera incondicionada, otras han creado regulaciones especiales, admitiendo la revisión por vía de una demanda ordinaria en un plazo determinado y exiguo, excepto la provincia de Jujuy, bajo pena de caducidad, afectando la lógica constitucional y el derecho de fondo. Se establece la caducidad de los derechos de los trabajadores. Estamos hablando, con perdón del término que voy a usar, pero es el término que habla el legislador de una adecuación. Yo entiendo que es una adecuación poco adecuada, por no decir inconstitucional, porque es contraria a los derechos consagrados en los tratados internacionales de los derechos humanos, a los cuales después me voy a referir, al principio de progresividad, al principio protectorio que irradia todas las parcelas del derecho de trabajo, no solo al derecho individual y al derecho colectivo, sino también al derecho procesal, a los principios generales del derecho de trabajo que también se aplican al procedimiento. Si entramos en la lógica de la ley de contratos de trabajo, el artículo 256 establece un plazo de prescripción de 2 años, el cual no puede abreviarse mediante un plazo de caducidad. Y el artículo 259 de la LCT establece que no existen otros modos de caducidad que los que surgen de la ley de contratos de trabajo, una ley de fondo. La norma tutela que a través del instituto de caducidad no se convaliden renuncias a derechos. No puede establecerse la caducidad de un derecho a través
de una reglamentación de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo o de una norma procesal provincial. En el ámbito de mi provincia, les puedo contar que el 14 de diciembre del 2017, el Senado le da media sanción, la media sanción que le faltaba al proyecto de adhesión. Y se produce una adhesión incondicionada a la ley 27348. Transcurren 11 meses y el 27 de noviembre del 2018 se sanciona la nueva ley de procedimiento laboral para nuestra provincia, en la cual se introduce el artículo 2, inciso J, el cual no fue previsto en el anteproyecto de reforma, y se adecúa la adhesión. Es un detalle que les voy a contar. Se reforma la ley de procedimiento laboral y se establece que la justicia del trabajo ya no va a estar a cargo de tribunales colegiados, sino que se instaura la doble instancia. Los tribunales pasan a desintegrarse y se forman juzgados de primera instancia con las respectivas cámaras de apelaciones del trabajo. Esto todavía no ha sido puesto en marcha, o sea que el nuevo procedimiento no se aplica, pero sí se aplica respecto de la adhesión. ¿A través de qué artículo? Del artículo 2, inciso J, que establece la competencia de los juzgados del trabajo y de las cámaras de apelaciones, mientras tanto va a ser de los tribunales del trabajo, en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales. La revisión va a ser a través de una acción laboral ordinaria dentro del plazo de 90 días hábiles computados desde la notificación de la resolución de la comisión médica, bajo pena de caducidad. Para poder iniciar esa acción laboral ordinaria, por supuesto que el trabajador va a tener que acreditar previamente haber pasado por la comisión médica, o sea, el agotamiento de la vía administrativa. El consentimiento de la resolución emanada de la comisión médica, o sea que si el trabajador no interpusiera un recurso en el plazo de 90 días hábiles judiciales, opera la caducidad, o sea, la caducidad del derecho para iniciar el reclamo, y hace cosa juzgada en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo a los que me referí anteriormente. Esta adhesión ha recibido ha sido objeto de declaraciones por parte del Foro de Instituto de Derechos de Trabajo Permanente de la Provincia de Buenos Aires, que ha seguido muy de cerca la adhesión. Por ejemplo, en Necochea, el 14 de abril del 2018, cuando no estaba todavía la ley de adecuación, se declaró: la ley 14.997 transgrede los artículos 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que garantiza el acceso irrestricto a la justicia y la tutela judicial continua y efectiva. En tanto, impone un obstáculo en el acceso irrestricto a la justicia del trabajador. La coyuntura actual impone que nos enfoquemos en el análisis de la responsabilidad del funcionario que aplica normas contrarias a la Carta Magna Provincial en los términos del artículo 57. El procedimiento ante las comisiones médicas es intrincado, laberíntico e inconstitucional, y es contrario a los principios de celeridad e indemnidad plena, no solo en los accidentes, sino en todas clases de enfermedades derivadas del ambiente laboral. Este foro se reúne anualmente. Ya para el año 2009 teníamos la adecuación. El 13 de abril del 2019 nos pronunciamos diciendo que el tránsito administrativo ante las comisiones médicas, cuya inconstitucionalidad además es evidente, jamás puede importar cosa juzgada que impida la acción ordinaria dentro del plazo de prescripción.
siendo inconstitucional la caducidad que importa la pérdida de derechos sustanciales laborales. Las comisiones médicas son incompetentes para intervenir cuando en el caso se discutan cuestiones vinculadas al contrato de trabajo, su contenido obligacional o se planteen inconstitucionalidades. Ello porque su competencia como órgano administrativo está limitada exclusivamente a las funciones que determina el artículo 1 de la Ley 27.348. En la práctica, ¿qué ha pasado en los distintos tribunales de los distintos fueros? Algunos admiten las demandas y declaran la inconstitucionalidad de la ley de adhesión. Otros tribunales nos obligan a transitar por las comisiones médicas. Y luego de ello, acreditando el agotamiento de la vía administrativa, se puede interponer la acción laboral ordinaria. El procedimiento de la comisión médica no es sencillo. Ya empezamos por contarles algunas experiencias que hemos tenido en el ejercicio profesional, cuando los tribunales nos obligan a transitar las comisiones médicas. ¿Por qué? Porque uno interpone la demanda y archivan la demanda y nos mandan a la instancia administrativa, nos remiten a la instancia administrativa. Primero, tiene que haber constancia en el sistema que la aseguradora de riesgos de trabajo le ha dado el alta al trabajador. Las notificaciones son a través de la página de la AFIP. Cuando se instauró la ley no había comisiones médicas en todos los departamentos judiciales, y sigue sin haber en todos los departamentos judiciales. Se está lesionando, los médicos no tienen la estabilidad ni la especialidad para resolver en cuestiones que hacen a los accidentes sufridos con motivo y en ocasión del trabajo. Hace el 13 de mayo de este año, la Corte Provincial se pronunció en el caso Marchetti contra Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires sobre accidente de trabajo. Las particularidades de este expediente es que al momento en que el Tribunal de Trabajo número 1 de Quilmes no dictó la sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley de adhesión de la provincia de Buenos Aires, 14.997, no existía la ley 15.057 de adecuación. Pero la Corte vuelve, vulnerando el principio de preclusión y de celeridad procesal, vuelve, ¿sí?, y declara la constitucionalidad de la ley de adhesión, obligando al trabajador a transitar por las comisiones médicas, cuando ya estaba entablada la demanda y contestada la demanda, y al momento en que se interpuso la acción, no existían en Quilmes las comisiones médicas. Conforme a este fallo, se viola el artículo 15 de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, porque violenta el acceso irrestricto y la tutela judicial continua y efectiva. Se afecta el principio de progresividad. Y no se pronuncia en cuanto a lo que es el procedimiento en las comisiones médicas. O sea, va a haber, todavía se pueden seguir produciendo muchas más inconstitucionalidades en el caso Marchetti. Respecto al proyecto de adhesión de la provincia de Santa Fe, vemos que establece el instituto de caducidad y el concepto de cosa juzgada administrativa en los mismos términos que la provincia de Buenos Aires. Nuestro criterio es que por más que se hagan adecuaciones
a la ley 27348, las inconstitucionalidades se siguen produciendo y no se sanean las mismas. ¿Y por qué decimos que la ley 27348 es inconstitucional? Porque contradice el concepto y el fin del preámbulo de afianzar la justicia. Va en contra del principio protectorio, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que contempla al trabajador como sujeto de preferente tutela. Lesiona el principio de igualdad, porque se impide al trabajador el acceso libre y voluntario a la justicia, mientras las demás personas que sufren daños en su salud, en otras causas que no sean con motivo y en ocasión del trabajo, pueden acceder a la misma, violando de esta forma el principio de razonabilidad y de no discriminación. Lesiona el principio de debido proceso, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, tanto en sentido formal como sustancial. El principio de indemnidad. Lesiona el sistema republicano de gobierno, porque ya las decisiones no se sustraen de la competencia del juez natural del trabajo, sino que pasan a un órgano administrativo, y la función judicial está limitada a una función revisora. Existe una intromisión en la organización interna de las instituciones locales, y con eso se lesiona el sistema federal de gobierno, consagrado en los artículos 5, 121 y 126 de la Constitución Nacional. El sistema federal de gobierno también está previsto en las constituciones provinciales, esto es en el artículo 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en el artículo 1 y 55, inciso 27 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Por otra parte, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional consagra la facultad del Congreso de sancionar el Código de Trabajo, sin alterar las jurisdicciones locales. En tal sentido, la facultad de dictar códigos de procedimientos provincial es irrenunciable y no puede ser modificada por una ley de adhesión. Con la reforma constitucional del año 1994, el derecho del trabajo se consagra como un derecho humano fundamental. La ley 27348 incurre en la violación de los principios de garantías que provienen del derecho internacional de los derechos humanos. Garantía a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 8 y 26 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. ¿Esto qué es? Es el derecho a obtener el servicio íntegro de justicia. Es la garantía del acceso inmediato a la jurisdicción, a fin de obtener una solución justa y efectiva, a promover la actividad jurisdiccional, a la acción, a un proceso, ante un fuero especializado en la disciplina, a fin de obtener una resolución a través de una sentencia judicial dictada en tiempo razonable, fundada en derecho, por medio de la cual se restablezcan y efectivicen aquellos derechos que hubieran sido vulnerados a la persona que trabaja, sujeto de preferente tutela constitucional. Principio de progresividad, consagrado en el artículo 2, inciso primero, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados partes de adoptar todas las medidas, en especial legislativas, para lograr progresivamente la efectividad de los derechos reconocidos. El principio pro homine, que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos. E inversamente cuando se trata de restringir ejercicio de derechos, coincide con rasgo fundamental del de los derechos humanos, estar siempre a favor del hombre. Este principio se vulnera, tanto con el instituto de la caducidad como con el concepto de cosa juzgada administrativa. Conforme al principio de justicia social consagrado en la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo,
Todo sistema o procedimiento que pretenda proteger y mantener indemne a las personas que con motivo y en ocasión del trabajo han sufrido un daño en su integridad psicofísica debe cumplir con el principio de justicia social. No advertimos que esta nueva ley complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo cumpla con el principio de justicia social. A modo de conclusión, seguimos sosteniendo que el fuero de trabajo es el escenario adecuado para que se resuelvan los conflictos que surgen como consecuencia de las desigualdades existentes en esta relación social. El proceso laboral judicial laboral tiene como finalidad social que es la tutela efectiva de los derechos de las personas que trabajan, conforme al paradigma constitucional de protección de los derechos humanos fundamentales. Es el instrumento necesario para hacer efectivos los derechos sustanciales. Es el juez del trabajo, el juez natural para conocer respecto de la justa composición de los intereses de las contrapartes en un conflicto que se derive de una relación de trabajo y quien posee aptitud para desentrañar aquellos actos que pretenden encubrir renuncias a derechos, como así también custodiar el cumplimiento de los principios de orden público, no solo por su especialidad en la disciplina, sino también por la estabilidad que posee en el ejercicio de la magistratura. La Ley Nacional 27347, violentando las normas convencionales, constitucionales y la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia previa y excluyente ante todo reclamo por accidentes y enfermedades profesionales, vedándole al trabajador el acceso irrestricto a la justicia y a la garantía de que su reclamo sea atendido por un juez del fuero del trabajo, desconoce el principio de irrenunciabilidad, que en el proceso también se ha de traducir como irrenunciabilidad al fuero especial. De adherir la provincia de Santa Fe a la ley 27348, les va a imponer a todas las personas que trabajan, que han sufrido un daño, volver a andar por el camino de las comisiones médicas, en clara violación a sus derechos constitucionales y convencionales. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Aldana. Te aplaudo la presentación del público que, bueno, te está siguiendo muy atentamente en Facebook. Les aviso que una vez que terminen las exposiciones, vamos a abrir a las preguntas al final de los tres oradores. Bueno, a continuación, quien va a hablar es Diego Boglioli. Él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Me dijo que no me olvide de poner a disposición un documento que se fue elaborando desde la asociación. Ya hace tiempo venimos trabajando en este tema, digo venimos porque también formo parte de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, y que además cuenta con varios anexos que hacen todavía mucho más claro el porqué de los planteos que se volcaron en ese documento, que pretende ser una síntesis y abarcar los puntos más conflictivos de esta ley a la que se pretende adherir. Se va a volver a circular en el grupo del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados. A quien no esté en el grupo me dice, lo agrego. A quien no quiera estar en el grupo y quiera el material me lo pide y se lo mando en privado. Mis datos están en la guía del foro del Colegio de Abogados de Rosario, tanto teléfono, dirección de mail, así que bueno, a disposición de todos el material de la asociación. Cumplí, Diego, con tu pedido de avisar y poner a disposición. Así que bueno, ahora los dejo, que él les va a contar un poco la situación de acá de la provincia de Santa Fe. Bueno, gracias Sebastián. Antes que nada, quería agradecerle al Colegio de Abogados de Rosario, al Instituto de Derecho del Trabajo, también al Instituto Hermano de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, que se ha sumado a esta convocatoria. Bueno, por suerte ya Aldana hizo un recorrido detallado sobre lo que es la ley 27348, esta ley a cuyo título 1 la provincia de Santa Fe estaría, digo, todavía a punto de adherir. Después sería bueno que Matilde Bruera nos cuente cómo está la situación en la legislatura, en la Cámara de Diputados, que ella lo conoce de primera mano por ser diputada provincial. Me parece importante
llegado a este punto en que ya están las cartas sobre la mesa muy claramente, en Santa Fe por lo menos, se están jugando las últimas partidas antes de la aprobación o no de este proyecto de adhesión, es volver un poco a las fuentes, a los orígenes del sistema de riesgo de trabajo, ¿no? Porque hay que acordarse y a volver a hablar de esas cuestiones para entender bien de qué se trata este proyecto de adhesión y esta ley 27348. Este sistema, que ya tiene muchos años en Argentina, desde el 96, se caracteriza en primer lugar por ser una maraña normativa y procedimental hecha con una finalidad deliberada. La legislación laboral en general ha sido históricamente en Argentina, de la década del 70 en adelante en particular, una normativa clara en cuanto al entendimiento por parte de los trabajadores. Esta normativa de riesgo de trabajo hasta nos cuesta entenderla muchas veces a los abogados laboralistas, así que imaginemos qué pasa con un trabajador o una trabajadora. Otra característica que ha ido jalonando la historia de esta normativa, de este sistema de riesgo de trabajo, es, como decía Aldana, es la inconstitucionalidad, de la cual esta ley 27348 también es parte de este edificio que ha recibido la mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad de la historia judicial argentina. Otra característica, que también tiene que ver con la cuestión de las comisiones médicas, es la idea de instituir un juez laboral distante o una deslaboralización del tratamiento de los accidentes y las enfermedades. Esto no es obviamente inocente. La cuestión esta de obligar al trabajador a transitar antes de poder acceder a la vía judicial por un trámite administrativo ante médicos de la comisión médica forma parte de esta idea, ¿cuál? De esta desconfianza que el sistema de las ART tiene respecto de los jueces laborales como jueces protectores, o con por lo menos que deberían estar imbuidos o están imbuidos de una impronta protectoria, y posponer la intervención de la justicia laboral, distanciarla del trabajador, y en el medio meter esta especie de cuña que son las comisiones médicas, obligando al trabajador a transitarlas sin posibilidad de optar. Otra característica de esta ley, entre tantas otras, es que se maneja con un listado, una lista acotada de enfermedades profesionales, que viola sin duda el protocolo de OIT vinculado al convenio 155, porque el término de enfermedad profesional no refiere a una lista de enfermedades, y si esa enfermedad no integra el listado quedaría fuera de la cobertura, sino que designa, como dice el protocolo, a toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. Otra de las características que tiene esta normativa en general, y ni hablar de la 27348 y de la obligatoriedad de que el trabajador transcurra por las comisiones médicas, es lo que se llama el efecto extenuación. Es tratar de cansar al trabajador, de agotarlo, y al final de ese recorrido, con un par de mecanismos que yo creo que son los centrales de la mayoría de las normas de adhesión, de la 27348 y de la adhesión puntualmente en Santa Fe, es extorsionar, primero cansarlo al trabajador, o sea, hacerlo recorrer este trámite en las comisiones médicas y después extorsionarlo al final del recorrido con la posibilidad o de que cobre lo que le dan, y si no lo acepta, tiene que renunciar a todo momentáneamente, no puede cobrar ni siquiera cuenta lo que la comisión médica le pueda reconocer, y transitar un juicio laboral que en la mayoría de las provincias argentinas, Santa Fe creo que no es la excepción, lamentablemente, son trámites que llevan un tiempo bastante largo. Es decir, que el trabajador se canse. Esto lo vamos a ver cuando analicemos el tema de los efectos que tiene, o el efecto que puede tener el recurso contra el dictamen de la comisión médica. Me estoy olvidando seguramente de algunas otras características, que hay muchas más. Yo recomiendo la lectura, volviendo a las fuentes, hay un libro de Corte y Machado, que fue editado creo en el 97, con las primeras impresiones sobre la 24557 en su redacción originaria, pero que da bastantes pistas y analiza bastante la impronta que tenía este nuevo régimen de riesgo de trabajo que vino a cambiar toda una historia de décadas, de muchas décadas, del sistema de reparación y de prevención de riesgo de trabajo en la Argentina. Como no podía ser de otra manera, para instaurar un régimen, un sistema, o modificaciones legislativas que afecten a los trabajadores, los grupos de poder, y especialmente las ART,
históricamente siempre desde el 96 en adelante, esta no fue la excepción, largan una campaña sostenida desde los medios de prensa, donde instalan una serie de creencias o de dogmas vinculados a los accidentes y las enfermedades laborales y a los juicios laborales, que lamentablemente, hay que decir, pero han calado hondo también, entre otros, en la legislatura santafesina. Es patético, pero realmente es patético, lo digo porque me preocupa el nivel que hay de improvisación para pensar en forma inocente, ¿no? Cuando directamente de complicidad de los senadores santafesinos que unánimemente aprobaron este proyecto de adhesión, que hoy tiene media sanción de la Cámara de Senadores de Santa Fe, y espera su tratamiento ahora en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto va a ocurrir, calculo que a la brevedad. Esta campaña siempre discurre sobre los mismos ejes. Crear un contexto catástrofe, esto lo ha tratado muy bien Irene Basilacci de Gialdino en una vieja obra también, que se llama Accidentes y enfermedades derivados de las condiciones de trabajo, que ya es anterior a la Ley de Riesgo de Trabajo, pero viene de la década del 90, donde analiza todas las campañas que se desató desde los grupos de poder económico, desde la RT, que todavía no existían, pero sí de las compañías de seguro, vinculado a la crisis que sufrían las empresas por culpa de los jueces del trabajo, de los juicios laborales, de los abogados laboralistas, de los trabajadores y de los sindicatos, invirtiendo el conflicto y mostrando a las empresas como víctimas de los accidentes y a los trabajadores como victimarios de los accidentes, cuando, por lógica, es al revés. Otro de los argumentos que siguen dando vuelta y que en Santa Fe se han vuelto a poner sobre la mesa con el tema de la aprobación de la adhesión, es el tema del aumento de la litigiosidad laboral. Fíjense que siempre se pone el eje no sobre el aumento de la siniestralidad, sino el aumento de la litigiosidad. O sea que aparentemente la función que tienen estas leyes es de disminuir la litigiosidad laboral, pero no atacar las causas que están vinculadas más que todo a la siniestralidad y a la falta de medidas de prevención de riesgo de trabajo. Otro argumento que estuvo circulando mucho en general en todo el país, pero en este caso en Santa Fe, es el alto costo laboral santafesino. Y haciendo ver como que si la provincia adhiriese a la reforma, a la Ley de Riesgo de Trabajo, a la 27348, perdón, se adhiriese al título 1 de esta Ley 27348, las alícuotas de los seguros de accidentes de trabajo van a bajar. Esta afirmación sobre los efectos benéficos de la adhesión se maneja en base a dos falacias, o a tres falacias si queremos. La primera es que las provincias que no adhirieron a la ley pagan alícuotas más altas. Esto es falso, absolutamente falso. La segunda falacia es que las alícuotas de las RT están bajando en las provincias que han adherido a la ley. Otra segunda falsedad que no se sostiene en las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y la tercera es que, tal cual está la ley en este momento y la litigiosidad que hay, el sistema se vuelve inviable desde el punto de vista financiero y no se puede autosostener. Otra falacia más. Yo les pido que, como decía recién Sebastián, recién volvimos a enviar al Instituto de Derecho del Trabajo, a la página, al grupo de WhatsApp, el documento de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, que tiene 6 anexos, documento que hemos llevado la semana pasada a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Asuntos Laborales, para explicar justamente, con datos estadísticos oficiales, toda esta gran falacia que está montada sobre la campaña que busca la adhesión de Santa Fe, que yo diría que es la última, la frutilla del postre, o la joya de la corona, porque es la última provincia grande en Argentina que todavía no adhirió a la ley. Adhirieron 15 provincias, pero Santa Fe es la última del pelotón de las provincias grandes en donde no se ha adherido. En uno de los anexos de este trabajo que les comento, que me gustaría que lo lean, porque si no sería muy larga mi exposición, está explicado claramente cómo no hay ninguna vinculación en aquellos casos de las provincias que han adherido, en que las alícuotas no han bajado, y que Santa Fe históricamente sí tiene alícuotas más altas, pero que esto no tiene que ver en absoluto con la adhesión a la ley o la no adhesión a la ley, sino con un mercado asegurador, en Santa Fe particularmente, que está cartelizado entre pocas RT. Muy pocas RT, 3 en total, concentran el 70 y pico % de la cobertura en Santa Fe. Una sola RT tiene un 30 y pico % de cobertura de asegurados, digamos, empresas aseguradas, cuando esta relación en el mercado asegurativo es diferente, está menos cartelizada
en otras provincias, con lo cual la cartelización del aseguramiento en Santa Fe es seguramente una de las razones que explica que las empresas santafesinas paguen más alícuota en relación a otras provincias. Y también se nota que hay provincias en las que, aún con adhesión, las alícuotas tampoco han bajado, o no han bajado de una proporción mayor que en Santa Fe. Al contrario, Santa Fe muestra en los últimos años un descenso relativo más importante de la alícuota que provincias que han adherido. Con lo cual, les pido que lean el trabajo porque hay gráficos, que no, obviamente no los voy a explicar ahora, pero que son totalmente elocuentes sobre esta cuestión de estas falacias sobre las que se monta estas afirmaciones. Hay otro argumento también. Acá se dice que los juicios laborales están afectando a las empresas y a las ART. Pero las ART están poniendo como mascarón de proa de la lucha por la adhesión a las empresas santafesinas como si fueran las víctimas de los juicios laborales. También en uno de los anexos de este trabajo que les comento, demostramos con estadísticas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y de Rosario y Santa Fe, de las dos cámaras, de las dos ciudades más importantes de Santa Fe, cómo tendencialmente los juicios laborales por accidentes y enfermedades no han crecido demasiado. Digamos que se mantienen constantes los valores con respecto, por ejemplo, al año 2012 al 2016. Y además es demostrable objetivamente, de que en los últimos años, merced a una mejora en las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgo de Trabajo a partir de la implantación del RIPTE, han decrecido la cantidad de juicios contra las empresas, y hoy por hoy muchos juicios, no digo todos por supuesto, pero muchos de los juicios por accidentes y enfermedades laborales están vinculados más, son más contra las RT que contra las RT y las empresas. Otra de las falacias también en que no hay una relación entre la caída de la siniestralidad, de la litigiosidad y la reducción de las alícuotas. Uno podría pensar que en las provincias que han caído, digamos, la siniestralidad y se ha caído la litigiosidad también, esto repercutió favorablemente para las empresas en cuanto a que le han bajado las alícuotas. De ninguna manera, no hay una relación directa, esto también está demostrado con datos objetivos y oficiales, entre la caída de la cantidad de siniestros, la caída de la cantidad de juicios y la reducción de las alícuotas que pagan las empresas a las aseguradoras. Con lo cual, desarmamos otra de las falacias que están circulando para justificar la adhesión de Santa Fe. Vamos al proyecto ahora, que está en danza en este momento con media sanción de la Cámara de Senadores. Este proyecto ya tiene más de estos proyectos, digamos, ya tienen más de 2 años, 3 casi, de estar dando vuelta por la legislatura santafesina. Hasta ahora hemos logrado, y digo en plural porque creo que en esto la Asociación de Abogados Laboralistas ha tenido bastante que ver, junto con los sindicatos, con la gran mayoría de los sindicatos, hemos logrado hasta ahora frenar la adhesión, pero esta vez la verdad que la tenemos complicada porque hay una gran presión de la RT, por supuesto, de las cámaras empresarias santafesinas, que creen todavía que son socios de la RT en la desgracia, y en realidad esta adhesión no va a beneficiar en nada a las empresas, sino que va a beneficiar más todavía el negocio financiero de la RT. Decía, bueno, que ahora está esperando este proyecto de adhesión la media sanción, la aprobación, en todo caso o no, de la Cámara de Diputados. El proyecto actual, que tiene media sanción, tiene 19 artículos, y el proyecto que estuvo en danza el año pasado, que fue enviado por el anterior gobierno, del gobierno socialista de Miguel Lifshitz, que perdió estado parlamentario en abril de este año, tenía 10 artículos nada más. Finalmente te quedó con 10 artículos. ¿Por qué digo esto? Esto parece una cuestión numérica nada más. El proyecto actual tiene 19 artículos. La verdad, hay que decir que creo que de estos artículos, hay 2 artículos que son los importantes. Todo lo demás es dibujo, es relleno, es reiteración de la ley 27348, o es directamente meras expresiones de deseos que no tienen ninguna operatividad y no la van a tener seguramente ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Muchos artículos del proyecto, que tiene media sanción de senadores, repiten textualmente la ley 27348. ¿Qué sentido tiene adherir para repetir lo que ya la ley nacional está diciendo? Para eso habría que hacer, como hizo en su momento Buenos Aires u otras provincias, una adhesión con un solo artículo que diga se adhiere y punto. Y en todo caso, si hay alguna cuestión que modificar, hará falta algún artículo aparte de la adhesión que diga adherimos pero con estas condiciones. Primer tema. El artículo 6 de la adhesión que obliga en forma abierta
e indefinida, indeterminada, light, podríamos decir, a que el Poder Ejecutivo Provincial y la Superintendencia convengan la implementación de medidas de acción de prevención. Esto sin ningún tipo de condicionamiento, plazo, etcétera, etcétera, o sanción, es letra muerta. Tanto es así que recordemos que el artículo 19 de la ley 25.348 ya también le obligaba a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en 3 meses a partir de la vigencia de la ley, que debía remitir un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral al Comité Consultivo Permanente, que por supuesto eso nunca se cumplió, nadie lo hizo cumplir, y todavía estamos esperando la famosa ley larga, que era la ley de prevención, que nunca fue ni siquiera tratada. Ese proyecto jamás fue, obviamente, era sabido de antes, nunca fue remitido por la SRT al Comité Consultivo Permanente. Menos que vamos a esperar que un artículo como el 6 de la provincia de Santa Fe, que no pone ningún plazo y ningún condicionamiento, ni siquiera la entrada en vigencia de la ley en Santa Fe, del título 1 de la 27.348, está condicionado a que primero haya un convenio sobre prevención de accidentes y enfermedades, sino que la ley en todo caso va a entrar en vigencia en Santa Fe cuando se creen las comisiones médicas. Vamos a ver eso lo último, que creo que en realidad no es lo más importante que haya comisiones médicas, una a la vuelta de la esquina de la casa de cada trabajador o trabajadora. Eso no es lo importante. Acá lo importante para mí son estos 2 artículos que voy a analizar ahora, el artículo 12 y el artículo 13. El artículo 12 del proyecto modifica sí, en realidad, el proyecto que estaba en danza el año pasado, también el proyecto que estuvo en danza hasta hace pocas semanas atrás, que le otorgaba le daba al recurso de apelación del trabajador o trabajadora contra el dictamen de comisión médica el efecto devolutivo. Es decir, hasta hace unas semanas nada más, en Santa Fe el proyecto preveía que, en caso que el trabajador apelara el dictamen de comisión médica, esta apelación tenía un efecto devolutivo, no suspendía la ejecución de la resolución de la comisión médica del dictamen, y el trabajador podía, si quería apelar, apelaba y podía ir cobrando lo que la comisión médica había reconocido y ir en todo caso a la justicia laboral a reclamar la diferencia. La semana pasada, entre gallo y medianoche, después de todo el debate que hubo, incluso estuvo acá el ministro Moroni en Santa Fe en la legislatura en el mes de marzo, se hizo una gran reunión, se explicó la ley. En aquel momento cuando se explicó la ley santafesina de adhesión, el efecto que todavía estaba en ese articulado era el efecto devolutivo. La semana pasada el Ejecutivo Provincial ingresó una nota en el Senado santafesino, va a ser unos 10 días más o menos, y le modificó el artículo 12, el efecto del recurso, y a hoy por hoy lo que aprobó finalmente el Senado es un recurso de apelación de la dictamen de comisión médica con un efecto suspensivo. Esto, por eso creo que hay que decirlo, tiene un efecto claramente extorsivo sobre la voluntad y la decisión del trabajador, que se ve ante la opción de hierro, de aceptar lo que le dan, o si no, ir a tener que litigar por el todo, sin cobrar nada a cuenta todavía, ir a litigar una justicia laboral que está colapsada. Otro de los artículos es el 13, que para mí también son los 2 artículos que yo creo que son centrales. Todo lo demás para mí es adorno, es comentario aparte, digamos, es aparte y no tiene demasiada importancia, que es el 13, que es el plazo de caducidad para formalizar la demanda en sede judicial. En esto quiero hacer una mención, porque bueno, recién Altana ha comentado lo que pasa en otras provincias. Esto no es que, como decían algunos senadores el otro día en el debate parlamentario antes de aprobar darle media sanción, es la mejor alternativa posible. De hecho, hay otras provincias, como Jujuy, que le han dejado no han incorporado este tipo de modificación, y entre la disyuntiva, entre caducidad y prescripción, respetan el plazo de prescripción de 2 años que reina, que es general, digamos, diría que todo el derecho del trabajo. Es decir, desde la ley de riesgo de trabajo, que establece en uno de sus últimos artículos un plazo de 2 años para litigar, para iniciar la demanda. La ley de contrato de trabajo, que también da estos 2 años tanto para las obligaciones laborales en general, como también para las obligaciones vinculadas o las demandas por accidentes o enfermedades. El Código Civil y Comercial de la Nación, que cuando se opta por la vía civil de reparación de los accidentes y enfermedades laborales, de los daños, también el trabajador y trabajadora tienen 2 años de prescripción.
Sin embargo, en Santa Fe, en línea con lo que han hecho otras provincias, se establece un plazo de caducidad de la demanda que cercena precisamente los derechos del trabajador. Algo ya Aldana dijo, no me quiero extender demasiado, pero tendríamos una norma provincial que establece un plazo de caducidad que estaría modificando la normativa de Fondo Nacional, que es la que otorga un plazo de prescripción de 2 años. Esto es claramente inconstitucional, es totalmente inconstitucional. Y esto me abre una reflexión también con respecto al tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta adhesión. Primera pregunta, ¿una ley provincial puede realmente modificar, hablo constitucionalmente, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, ¿una ley provincial puede modificar una ley nacional? Segundo tema más específico, ¿una norma provincial puede imponer un plazo de caducidad de una acción más corto que el plazo de prescripción que está establecido en una norma de Fondo Nacional? Evidentemente que no. Esto es inadmisible. Por eso, desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario decimos que para nosotros, y teniendo en cuenta estos 2 artículos que son los centrales, los nucleares de la reforma, o de la adhesión, mejor dicho, a la santafesina o santafesina, hablamos en realidad de una ley cepo o una ley de punto final a los juicios. Es decir, los trabajadores se van a quedar directamente muy cercenados en cuanto a la posibilidad de poder acceder a la vía judicial. Por estos 2 motivos. Primero, van a tener esta opción de hierro de si apelan no pueden cobrar nada. O toma lo que le dan, o no toma nada y tiene que ir a litigar a una justicia laboral colapsada, y además tiene un plazo de 60 días hábiles judiciales contados a partir de la emisión del dictamen y notificación del dictamen de comisión médica. Acá me quiero detener, y quiero, especialmente a los colegas santafesinos, y también a los de afuera, llamarlos a una reflexión, porque no está claro tampoco bien el tema de los plazos. Esperemos que no se apruebe este tema de la caducidad, que quede eliminado, ojalá que no se apruebe la adhesión, pero si se aprobase, ojalá que este del recurso quede como el recurso devolutivo, el efecto del recurso, y en cuanto al tema de la caducidad, que se haga como en Jujuy, que es la única provincia que adhirió a la ley nacional, pero por lo menos dijo no, se aplica el plazo de prescripción, no el plazo de caducidad corto, que implica una pérdida de derecho definitiva. Acá ya, ustedes saben perfectamente, cuando hablamos de prescripción, hablamos de la acción. Cuando hablamos de caducidad, hablamos del ejercicio del derecho directamente. El artículo 13 del proyecto que tiene media sanción de senadores dice lo siguiente, por eso me gustaría que lo analicemos, lo dejo picando como para que lo charlemos. Dice que los recursos ante el foro laboral, dice los recursos, primera palabra recurso, habla de recurso, no de demanda, ante el foro laboral, se formalizan, no dice se interponen, se formalizan a través de la acción laboral correspondiente, dentro del plazo de 60 días hábiles judiciales computados desde la notificación emanada, de la resolución emanada de la comisión médica. Bien. Primer tema. Hay provincias que hablan de días hábiles judiciales, como Santa Fe, y otros que hablan de días hábiles administrativos. Primer tema a tener en cuenta, pequeño detalle, pero que habría que tenerlo presente. Segundo tema. ¿Cómo funciona este tema de la caducidad con la cuestión, con lo que está regulado en el artículo 16 de la resolución SRT 298 del 17. La pregunta es la siguiente. ¿Nosotros debemos, suponiendo que la provincia de Santa Fe adhiera a la 27348, al título 1, deberíamos interponer entonces una apelación, un recurso de apelación, como ocurre ahora, ante la comisión médica, en el plazo de 15 días, o en el plazo que corresponda, porque también hay alguna duda ahí. Pero bueno, vamos a suponer el plazo de 15 días del artículo 16 de la resolución SRT 298 del 17. Ese recurso, como dice la resolución, debe ser fundado, se le va expresando los agravios, diciendo por qué estamos en discordancia con el dictamen de comisión médica, acompañando el dictamen médico, se le va a correr un traslado a la RT sobre ese recurso, y después, bueno, saldrá finalmente, el expediente se irá de la comisión médica y llegará, como está llegando ahora, previo tránsito por la justicia federal, o directamente a la justicia laboral santafesina, cuando hemos optado por la competencia provincial laboral. ¿Qué debe entenderse? Que ahí tenemos entonces, a partir del arribo del expediente a la justicia laboral, ahí empiezan a correr los 60 días, o los 60 días hábiles judiciales son para interponer la apelación.
¿Solo ante la comisión médica? ¿Se interpone ante la comisión médica la apelación o se interpone ante la justicia laboral? ¿Y qué plazo rige entonces? Yo dejo esto porque, primero, el artículo 13 del proyecto de adhesión santafesino habla de que los recursos ante el foro laboral, no dicen se interponen, se formalizan, no se interponen, a través de la acción laboral correspondiente. Con lo cual, habría que pensar, entonces, sí, este artículo que es bastante oscuro, ¿dónde nos coloca? Debemos apelar ante la comisión médica en el plazo que dice la resolución de la SRT, y después tenemos el plazo de 60 días hábiles para meter la demanda, para adaptar esta apelación, este recurso, adaptarlo a un formato de demanda laboral ordinaria o de demanda sumarísima, en el caso de que solamente esté discutiendo la incapacidad o el porcentaje. Bien, esto es una cuestión que tiro para analizar. Otro de los artículos que también es importante, pero creo que no es lo más importante finalmente, lo trascendental, es el artículo 3, que establece como condición para que en Santa Fe entre a operar esta adhesión, que primero se creen varias comisiones médicas, es decir, hacer un acercamiento geográfico de las comisiones médicas a diferentes cabeceras de circunscripción judicial, y a todas las cabeceras, mejor dicho, de las circunscripciones judiciales, y también algunas comisiones médicas móviles. A mí me parece que en realidad lo que está buscando el poder, el sistema con todo esto, y la RT fundamentalmente, es armar bien, tener bien armaditas las redes, es decir, las redes que van a cazar después y van a pescar a todos los trabajadores y trabajadoras. No creo que lo importante sea, por supuesto que sí es importante que haya accesibilidad de un trabajador al lugar donde tiene que hacer un reclamo, creo que estamos todos de acuerdo, pero en realidad, si la idea es poner las redes para que después el trabajador quede enmarañado en la red, realmente a mí me parece que no es lo importante que haya muchas redes en toda la provincia, llamo redes a las comisiones médicas, y no a lo mejor 2 o 3 desperdigadas como está pasando, como decía recién Aldana, todavía en algunas localidades, ciudades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que, para ir redondeando, habría que preguntarse, y es lo que nosotros le hacemos a los legisladores, la pregunta que le hacemos finalmente a los legisladores. Le hacemos 2 preguntas. Primero, plantéense ustedes quiénes son los que apoyan y quiénes son los que cuestionan la adhesión en Santa Fe a la ley 2748. Por supuesto que de un lado están los que apoyan las ART, las cámaras empresarias, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Lamentablemente, lo digo, pero también es así. Con un superintendente de riesgo de trabajo que sigue estando todavía el mismo que había nombrado el presidente Mauricio Macri, con todo lo que esto significa simbólicamente y en la práctica, en la realidad. Del otro lado, quienes la cuestionan abiertamente son los 5 colegios de abogados de la provincia de Santa Fe, la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y la gran mayoría de los sindicatos, o el 100% de los sindicatos que defienden legítimamente y realmente los derechos de los trabajadores. Y la última pregunta que también le hacemos a los legisladores, se la hemos hecho cara a cara inclusive, no es que la hemos hecho solo en forma virtual o a través de los documentos de papel, es si este proyecto de adhesión es tan conveniente a los trabajadores, es tan beneficioso para los trabajadores, como hemos escuchado hace poco en los debates en el Senado. ¿Por qué se los obliga? Si es tan bueno, ¿por qué no se permite que el trabajador opte en cada caso por la solución que más conviene a sus derechos y al ejercicio de sus derechos? Bueno, nada más por el momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad, muy completa hasta ahora las exposiciones de los 2 panelistas, muy respetuosos del tiempo, 30 minutos exactos. Y bueno, ahora es el turno de Matilde Bruera. Ella es diputada provincial, pero como le decía a un colega el otro día, me parece que lo que la identifica más que hoy su situación de diputada provincial es el hecho de que Matilde es una defensora de los derechos humanos en todos los ámbitos. Si bien en su momento, en el ejercicio de la profesión, estuvo más relacionado con lo que es el tema del fuero penal y demás, como legisladora está demostrando que la preocupación que tiene por los derechos humanos abarca todos los ámbitos de la persona, como debe ser. Es algo que Yaldino siempre destacó, los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, son comprensivos de la persona en cuanto tal, en sus diferentes facetas, en todas sus facetas. Así que bueno, es una suerte contar con Matilde en la Cámara de Diputados para poder defender los derechos humanos de los trabajadores, y hoy para que nos cuente un poco
cómo va la cosa, qué podemos llegar a esperar y bueno, ver en qué podemos cada uno desde su lugar aportar para una mejor solución. Matilde, te cedo la palabra. Espérate que te desbloqueo el micrófono. Ya está. Ahí está. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias a los organizadores por permitirme participar. La verdad que después de escuchar las dos exposiciones anteriores, queda muy poco que agregar. Además, en este tema realmente, en este tiempo, no ahora, porque realmente el tema de la RT, como bien ustedes vinieron explicando, es un tema en debate desde hace muchos años. Así que con este tema, sinceramente, vengo aprendiendo de todos ustedes desde hace unos cuantos años. Sí, por supuesto que mi compromiso es con los trabajadores, es por supuesto por rechazar la adhesión a la provincia y en ese camino de rechazar la adhesión a la provincia, dar todas las batallas posibles. La situación, ustedes me piden que relate la situación, un poco la relató Diego antes que yo, ¿no? Pero está complicada. Ustedes se acuerdan que en la anterior oportunidad, quien había remitido este proyecto con variantes había sido el Frente Progresista Cívico y Social. En su momento no tuvo nada más que media sanción. Esta vez empezamos al revés, se buscó la media sanción del Senado y vamos a ver qué pasa en diputados. Yo creo que la estrategia del oficialismo en ingresarla en segundo término en diputados es porque el bloque mayoritario, que es el del Frente Socialista Cívico y Social, está con esta ley, está apoyando esta ley. Esta ley, el embate a favor de esta ley es duro y viene ya desde, se esbozó en parte, apenas asume el nuevo gobierno, explica que va a seguir adelante con esta ley, que en realidad era un trabajo, un proyecto del gobierno anterior, como le explicaba anteriormente. Por eso se hizo una presentación pública del proyecto de ley, se hizo ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores con la presencia del ministro de Trabajo de la Nación. En esa oportunidad yo no quise perder la oportunidad de expresar públicamente delante del ministro de la Nación que estaba en contra de esa ley, para que no le quedara duda a nadie de cuál era mi posición a esa ley, cuáles eran las críticas a esa ley, y que mi posición es intransigente en esa materia. ¿Por qué digo intransigente? Porque el Poder Ejecutivo actual le había introducido algunas variables que, según quienes la proponían, según el ministro de Trabajo, la hacían más conversable. Yo creo que no, como bien explicaron Aldana y Diego antes, las variables creo que era una el efecto devolutivo del recurso, etcétera, y no recuerdo cuál era la otra, pero ninguna de las dos variables modificaba la esencia de la ley, que es absolutamente inconstitucional. Quiero aclarar algo antes de olvidarme, porque me parece importante. Esto yo lo explicité públicamente en esa oportunidad y lo vengo adelantando públicamente, porque pienso que es parte de esta campaña que están llevando adelante ustedes y que yo expresé durante la campaña electoral. Si ustedes se acuerdan, tuvimos varias reuniones con María Eugenia Bielsa, los abogados laboralistas, y María Eugenia se comprometió a respetar esta reivindicación, y en estos momentos que mi posición se vuelve a hacer pública,
tuve un llamado el otro día me llamó por teléfono específicamente María Eugenia Bielsa, que como todos saben ahora es ministra de Hábitat de la Nación, pero me llamó por teléfono y me dijo que tenía todo su respaldo para seguir adelante con la posición, que no me sintiera sola, que lo nuestro era una posición de campaña y que la íbamos a sostener durante el debate y la votación de esta ley. Con lo cual creo que es importante, porque también forma parte de esta batalla pública que se viene dando contra la ley, porque bueno, los votos, si uno cuenta solamente los votos, estamos mal realmente. Pero no le allanamos el camino. Les puedo asegurar que el debate interno dentro del bloque del Frente Progresista y dentro del propio Partido Justicialista no es pacífico. En términos generales, el bloque justicialista está en contra de la ley. Eso por lo menos lo han expresado todos los diputados del bloque hasta el momento. Es más, Lucila de Ponti en su momento fue diputada nacional y votó en contra de la ley. Busato y Rubeo durante el gobierno socialista se opusieron también a la aprobación de la ley, así que Paola Bravo, que es otra diputada, está también absolutamente en contra, con una posición muy similar a la mía. Así que bueno, en nuestro bloque por ahora está definido de esa manera. Veremos qué pasa, pero bueno, el voto mayoritario está del otro lado. De todas maneras, se les ha complicado, incluso al Frente Progresista se le ha complicado el debate internamente. El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, que es Fabián Oliver, Palo Oliver, no está a favor de la adhesión, está en contra, lo cual también es muy importante porque es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Hoy estuve con él en el abrazo a la fábrica Verbano que hicimos esta mañana, y me dijo que estaba muy contento con el material que le había entregado la Asociación de Abogados Laboralistas, porque le daba mucha letra para discutirlo internamente. O sea que creo que en lo que se ha avanzado es que por lo menos le hemos complicado el camino. Este camino que parecía allanado desde senadores, que la aprobó por unanimidad, en diputados, no va a salir sin ruido. No va a salir sin ruido, y hay que ver si todos se bancan el ruido que puede hacer la aprobación de esta ley. Por supuesto que hay hay otros bloques, como el bloque de Cambiemos, Somos Vida y demás, que está totalmente en contra de la ley. Aunque hay una diputada de Somos Vida que no sé, está dando vueltas, vamos a ver qué pasa. Cambiemos está a favor de la adhesión, y después, bueno, el bloque de Ciudad Futura con Carlos Delfrade y Damaris Pachotti, por supuesto que está en contra, y también está en contra el bloque de Giustiniani. Así que, haciendo un cálculo a grosso modo, creo que tenemos por lo menos 11 o 12 votos en contra, casi seguros, porque no sé qué puede pasar en el debate en diputados si se propone algunas modificaciones. Yo lo que voy viendo en el manejo, en el trayecto de esta ley, es que hay quienes están muy apurados por sacarla, querían evitar la Comisión de Asuntos Laborales. Creo que no, que finalmente va a terminar pasando por la Comisión de Asuntos Laborales. Va a pasar también por la Comisión de Presupuesto y por la comisión que pasa siempre de Legislación General. Por los cálculos que yo he escuchado de quienes están a favor de la ley, a mediados de agosto quieren tener la ley aprobada. O sea que creo que son tiempos para hacer muchas acciones públicas con los sindicatos. También hay que tener en cuenta que está muy complicado el panorama gremial en general.
con lo cual esto agrega una complicación más a la situación de la relación con los gremios, ¿no? Con los gremios más importantes. Los gremios que están en contra ya los ha mencionado Diego, así que sabemos. Yo creo que, y así se los he dicho, que esto forma parte de un proyecto de ajuste laboral en Argentina que tiene una larga historia. Nosotros sabemos que en Argentina la situación de los trabajadores es distinta a la mayoría con todo el retroceso que hayamos tenido, son distintas las relaciones de trabajo en Argentina que en otros países de América Latina. Por supuesto que hay un gran embate en concretar este ajuste. No es sencillo, nosotros tenemos una historia de construcción. Por este país, yo siempre digo lo mismo, por este país pasó el peronismo, y eso es una marca, pasó la Constitución del 49, pasaron los derechos laborales, pasaron todos los abogados laboralistas que históricamente lucharon al lado de los gremios, defendiendo los derechos de los trabajadores. Es uno de los pocos países que tiene paritarias por gremios, digamos. Es uno de los pocos países en que se respeta la estabilidad en el trabajo y la indemnización en el trabajo. Hay países como Brasil que tienen el auto seguro, digamos. La situación nuestra es distinta, y con eso es con lo que hay intenciones políticas de terminar. Esto fue un proyecto muy fuerte en el macrismo, como también se dijo anteriormente. Bueno, y creo que en este momento tienen intenciones de dar este último paso en este sentido, en el sentido de las enfermedades y los infortunios laborales. Pero bueno, yo en números, si hacemos un análisis cuantitativo, lo veo mal. Si hacemos un análisis cualitativo de la dimensión que ha tomado el debate, creo que hay que profundizar el debate, porque ahí no estamos tan mal. Esta ley, como ya se dijo acá, es profundamente grosera. Yo no soy laboralista, soy penalista, pero en términos del derecho en general, como bien se dijo acá, esta ley afecta el Estado de Derecho. Cuando uno empieza a analizar artículo por artículo y derecho por derecho, a lo mejor se pierde un poco en la maraña de todos los derechos afectados. Pero si uno hace una síntesis de lo que se escuchó en las dos conferencias anteriores, no hay duda que se está violando el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en dos dimensiones. Una dimensión que hace a la estructura del Estado de Derecho. Se está violando el sistema republicano, porque se está violando la división de poderes. Se está violando el sistema republicano, con una adhesión provincial, ¿no? Se está violando la autonomía de las provincias, se están violando derechos esenciales que hacen a la estructura institucional del Estado de Derecho. Pero también el derecho esencial que se afecta con esto, para sintetizarlo, de todo lo que he escuchado, es el acceso a la justicia, pero también el acceso a la justicia en dos planos. Uno es el plano, digamos, el plano conceptual del acceso a la justicia, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho que más desarrollo ha tenido desde la Constitución del 94 a la fecha. Es más, la construcción de los juicios de lesa humanidad en Argentina se han hecho alrededor del desarrollo del bloque de constitucionalidad del derecho a la tutela judicial efectiva, porque es lo que se violó en el caso del terrorismo de Estado. Bueno, en este plan, este derecho que es tan fundamental para el constitucionalismo de los últimos años y para la nacionalización del derecho internacional de los derechos humanos,
es el derecho humano más importante, porque si no hay acceso a la justicia, no hay acceso a ningún derecho humano. Es la columna vertebral de todos los derechos humanos tener acceso a la justicia. O sea que no es cualquier derecho el que se está violando. Nosotros recordemos que en la Corte Europea de los Derechos Humanos, en el año 79, tiene un fallo muy importante en materia civil sobre el acceso a la justicia, ¿no? Que fue el caso de una mujer que no accedía a reclamar derechos alimentarios en la separación. Pero en el plano de los derechos humanos, de las libertades públicas, en el tema del terrorismo de Estado, acordémonos que en el año 88 la Corte Interamericana se pronuncia en Velázquez Rodríguez. Velázquez Rodríguez fue el fallo paradigmático alrededor del cual se instaló la idea de que el acceso a la justicia es un derecho fundamental para la vigencia de todos los demás derechos humanos. Ese derecho se está afectando. Y también se está afectando el acceso a la justicia en lo que tiene que ver con el derecho al juicio justo. Por eso digo que son dos planos, la tutela efectiva y el derecho al juicio justo. ¿Por qué? Porque todas las demás cuestiones que ustedes sintetizaban, como es el tema de las comisiones, que se viola el juez natural. El juez natural es el derecho básico del derecho a juicio justo. La imparcialidad del juez es esencial al juicio justo. El tema del efecto devolutivo suspensivo del recurso, que ustedes también mencionan, es un tema esencial de la tutela judicial efectiva, que es el derecho al recurso. No hay derecho al recurso si el recurso es extorsivo. Y Argentina ha sido condenada reiteradamente en los últimos años por violar el derecho al recurso. Hubo dos casos civiles y un caso penal, Furlan, Fornerón y Mohamed contra Argentina. Esos tres casos, Argentina en el 2012 fue condenada por el acceso a la justicia. Entonces, yo creo que hay que sostener que se está violando con esta ley, y en eso hay que ser muy contundente, se está violando la columna vertebral del Estado de Derecho. Y todo el bloque de constitucionalidad no lo consagra como un derecho más, no lo consagra. Hoy la concepción de acceso a la justicia es un deber positivo del Estado. Esto quiere decir que el Estado no solo no tiene que obstruir el acceso a la justicia, sino que tiene que tener acciones positivas para garantizarlo. O sea que el Estado en esta materia debería estar solucionando los problemas de la justicia laboral para que las personas accedan rápido a un recurso y no ponerle una barrera previa al juicio laboral. Esto realmente es escandaloso, y en este sentido yo creo que hay que hacer mucho hincapié, porque hoy el concepto de acceso a la justicia es ese, es que el Estado, y es el concepto que sintetiza las 100 reglas de Brasilia. Hoy acceder a la justicia ya no solo es tener tribunales, tener asesoramiento gratuito, sino que el Estado remueva las barreras para que las personas puedan acceder al reclamo de sus derechos. Y acá no solo no remueve las barreras, sino que le impone una nueva barrera a los trabajadores. Entonces creo que esto es una grave violación del derecho, del Estado de Derecho. El nivel en que se están afectando los derechos de los trabajadores, como ustedes detallaron, es una grave afectación del Estado de Derecho. No solo en su estructura, sino en la esencia del respeto a los derechos humanos. Porque no hay derechos humanos. Nosotros, normativa en materia de derechos humanos nos sobra. Nos sobran leyes, nos sobra constitución, nos sobran convenciones, nos sobra desarrollo jurisprudencial. Lo que nos falta es hacer efectivo los derechos. Y en este sentido, creo que esto es un grave retroceso, y eso hay que hacérselo sentir
a los legisladores. Creo que si somos efectivos en este debate, cada momento que ganamos, cada día que ganamos, es un salto cualitativo. Y nosotros tenemos que dar una batalla cualitativa en argumentos. Creo que eso es muy importante. Lo digo porque los números vienen mal, pero me parece que los argumentos pesan mucho. Los argumentos que ustedes han desarrollado y las acciones públicas, ¿no? Creo que todos los argumentos que ustedes tan bien han expuesto y tan bien han desarrollado, han complicado el panorama, digamos, han complicado la cancha. Eso yo lo percibo que han complicado la cancha. Como ustedes bien dicen, quien vote por esta ley va a cargar con haber votado esta ley, va a cargar con haber votado una ley emblema del macrismo. Esta ley es una bandera del macrismo, ¿no? Entonces, y está muy bueno esto que vos decías, Diego, creo, recién, hay que nombrarla así, hay que nombrarla la ley de punto final de los derechos del trabajador. Esta es la ley de punto final de los derechos del trabajador. Ese argumento me parece muy efectivo, porque veremos quién vota por el punto final y quiénes son los que están en contra del punto final. Nada más. Bueno, muchas gracias, Matilde. Bueno. Muy clara. La verdad que un lujo los tres expositores, cómo fueron aportando todos y complementándose en lo que, bueno, pretendía hacer esta actividad y dejar demostrado el por qué no se puede adherir a una ley como la 27348, que tanto exigió el presidente que impulsó su sanción, que fue el presidente anterior. Quienes quieran hacer preguntas, los invito a que las formulen en el Facebook. Yo las voy a ir leyendo, traten de ser breves, y bueno, les aviso, me han llegado muchos pedidos de incorporación al grupo del Instituto de WhatsApp. Cuando terminemos con la actividad, de a poco y con paciencia los iré ingresando, y una vez que estén ingresados todos los nuevos integrantes del Instituto, compartiré el material del que habló Diego, y que hay mucho interés también en poder acceder y poder verlo. Acá preguntan si alguien puede compartir el proyecto que tiene media sanción. Lo enviamos cuando enviemos el material. Muchas felicitaciones hay en general para todos los expositores. Preguntas, por el momento no veo que hayan formulado, así que damos un ratito más a ver si alguien tiene alguna pregunta para formular, y si no, nos despedimos agradeciendo enormemente a los expositores. Parece que han sido por demás de claros, por lo menos esa es la impresión que a mí me dio. Tuvimos constantemente entre 90 y 100 personas participando, escuchando atentamente todo lo que ustedes iban exponiendo, así que bueno, no habría preguntas por lo visto. Les agradezco mucho a todos por haber participado, a los dos colectivos hermanos que han participado también de esta actividad. Es bueno, y es lo que hablaba un poco al principio, ver cómo los laboralistas tendemos a esa cuestión de actuar en forma colectiva y gremial como nuestros representados o el sujeto al cual dedicamos nuestra vocación como abogados. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido. No sé, Irilo, ¿querés comentar algo? ¿Querés decir algo? Hola, buenas tardes. No, simplemente agradecer, un gusto enorme haber participado de esto. Excelentes realmente los oradores, la claridad expositiva, notable, la verdad, de los tres. Ana, bueno, somos compañeros de trabajo hace muchísimos años. En el caso de Diego, que nos conocemos hace años también, no me sorprende para nada, y en el caso de la diputada Matilde Herrera, que la acabo de conocer, pero bueno, no es casualidad, se nota que es abogada, además de diputada. A veces nos ocurre que cuando habla un senador, un diputado, se aleja un poco de nuestro idioma técnico, jurídico, cosa que no ha ocurrido en esta situación. Así que simplemente eso, agradecer enormemente, un placer, un gusto, y ojalá que se repita. Bueno, gracias. Si quieren liberar los micrófonos y
nos dedicamos un aplauso entre todos, sobre todo para los 3 expositores. Gracias por la invitación a participar. No, por favor, gracias a ustedes por aceptar. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, un gusto. Buenas tardes. Luego.